Hola, mi nombre es Marco Calle de marcocalle.com, página web en donde puedes encontrar información sobre gestión de proyectos, así como cursos que te pueden ayudar a gestionar mejor los proyectos que tengas en tus empresas o en tu área profesional. En esta sesión vamos a revisar las certificaciones que el PMI ofrece. Muchas personas me han comentado y me han preguntado acerca de estas certificaciones, cuáles son, cómo las obtengo, cuánto cuestan, cuáles son las más recomendables y cuándo puedo tomar una certificación o qué certificación es la más recomendable para mi persona. Entonces acá lo que voy a hacer es una explicación breve de todas estas certificaciones, así de sus precios, cuáles son los requisitos que tienes que cumplir para poder acceder a estas certificaciones y una breve explicación de cada una en función de lo que he conocido hasta el momento sobre las diferentes certificaciones que el PMI ofrece. Comencemos con el CAPM. El CAPM es una certificación que ha tenido mucho auge. Está enfocado para las personas que no tienen mucho conocimiento sobre la gestión de proyectos y están iniciando sus carreras. Su experiencia es muy poca o casi nula. Es perfecto para las personas que recién comienzan a trabajar en áreas de proyectos, ya seas un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico, estás construyendo una construcción, un puente, una casa. O para las personas que están en temas de desarrollo de proyectos, tanto en la parte administrativa, puede ser control de proyectos, o puedes estar en el tema de control de costos, control de presupuestos, estar realizando presupuestos, etc. Si estás recién iniciando, esta certificación es muy buena, ya que te permite conocer las bases de la gestión de proyectos, y el examen en sí está enfocado en el PMBOK. El PMBOK va a ser tu principal fuente de consulta para esta certificación. Acá no requieres mayor cosa como requisitos previos para poder certificarte y más que para poder certificarte sería para que puedas dar el examen y para que puedas ser admitido. Necesitas un título de secundaria y 23 horas de educación completa al momento de dar el examen. El precio es de $225 para los que son miembros del PMI. Es una certificación altamente recomendable, yo la tengo, la saqué hace algunos años y realmente me ayudó a entender la gestión de proyectos. El examen no es tan complejo, son 150 preguntas y tienes más o menos 3 horas para realizar todo el examen. Por otro lado tenemos la certificación más conocida y la más famosa, que es el PMP, que es el Project Management Professional. Esta certificación es ampliamente conocida y es ampliamente pedida también por muchas empresas que quieren que sus responsables, sus líderes de proyectos tengan esta certificación. Es una certificación que abre puertas, es muy recomendada. Y acá tienes básicamente dos requisitos. El primero, si necesitas o si tienes ya un título de secundaria, necesitas 60 meses de experiencia, aparte de 35 horas de capacitación. Por otro lado, si tú tienes un título de más de 4 años universitario, puedes ser un ingeniero, un abogado, un economista, y tienes más de 4 años o más de duración, pues necesitas únicamente 36 meses de experiencia. A su vez, también necesitarás 35 horas de capacitación en la gestión de proyectos. Si tienes una maestría, ya necesitas únicamente 24 meses de experiencia y las 35 horas de capacitación, que es común para todos. El precio es de $405 para las personas que son miembros del PMI. Algo interesante que les quiero comentar, que vi el día de hoy, 23 de agosto, es de que no me da el precio para las personas que no son miembros del PMI. Lo que me hace entender es que estas dos certificaciones actualmente te solicitan que tengas que ser miembro para poder acceder al examen. Algo que vale la pena recalcar es que, por ejemplo, para el examen PMP, el precio sin que seas miembro del PMI era de $555. Hacerte miembro del PMI no es costoso, no es tan costoso. El precio está aproximadamente en $139, ya incluidos los impuestos. Y tienes acceso a muchas cosas, como por ejemplo el PMBOK, en primer lugar, a varios foros, a muchas áreas. Por ejemplo, hay una parte que se llama PMI Study Hall, que donde puedes entrar a hacer diferentes preguntas. Tienes muchos recursos como plantillas, etcétera, que puedes ocuparlas dentro de tus proyectos. Así que
Es buena, además de que tienes una publicación que se llama PMI Today, que tiene información bastante interesante acerca de la gestión de proyectos y de las nuevas cosas que están pasando en el mundo, y enfocado siempre al tema de proyectos. Así que estas dos son las certificaciones más conocidas actualmente, y el PMP yo la considero como una base sobre la cual tú puedes montar diferentes certificaciones. ¿Qué es esto de base? Tú al momento de que inicias tu carrera en el tema de proyectos, ya seas como líder de proyectos o como un trabajador independiente, pero generas proyectos, etc., tú necesitas tener una base con conocimientos sobre la cual después puedas montar diferentes certificaciones o diferentes conocimientos. Por ejemplo, sobre una base de PMP o CAPM con un conocimiento bastante profundo del estándar del PMI, tú puedes montar certificaciones como de temas de agilidad, vas a entenderlos mucho más fácil, de temas de gestión de cronogramas, si es que te enfocas en eso, o gestión de negocios. Entonces es un fundamento muy bueno, unas bases muy buenas para cualquier tema en proyectos. Te abre la mente completamente a entender cómo funciona el tema de proyectos, cómo hay el enlace entre la estrategia de la empresa con los proyectos y cómo estos proyectos deben ser desarrollados. Además de que te da a entender de que no existe una sola forma de hacer los proyectos, sino nosotros somos, al ser profesionales en proyectos, decidimos cómo vamos a hacer los proyectos y cómo vamos a generar, en función del estándar, una metodología adaptada a nuestro proyecto en específico. Estas dos certificaciones te permiten eso, te permiten conocer todo el tema. El PMP es mucho más complejo el examen, son 200 preguntas en 4 horas y están basadas más en el tema de experiencia. Te ponen en casos situacionales en donde tú tienes que decidir o tomar una decisión. Estas dos son las primeras certificaciones y las más conocidas. Las siguientes dos certificaciones son el PMI ACP y el PMI SP. El ACP es la certificación de agilidad del PMI. Como muchos conocerán, el tema de agilidad actualmente tiene una importancia bastante grande y está tomando relevancia. El PMI ha considerado desde hace algunos años la importancia del tema ágil y ha generado su propia certificación. Para poder acceder a esta certificación, lo que se requiere es, en primer lugar, un título de secundaria, 21 horas de entrenamiento en temas ágiles, 16 meses de experiencia en proyectos en general y 12 meses de experiencia en proyectos ágiles. Si tienes un título de más de 4 años o de 4 años, necesitas únicamente 12 meses de experiencia en la gestión de proyectos generales o ser PMP, además de 8 meses en proyectos ágiles. Es decir, si tú tienes ya un certificado PMP, necesitas únicamente los 8 meses de experiencia en proyectos ágiles, pero los 21 horas de entrenamiento es para todos. Necesitas esas 21 horas. Los precios de esta certificación son de $435 para las personas que son miembros, y para las personas que no son miembros del PMI el precio es de $495. Esta certificación yo la recomiendo para las personas que trabajan en temas de sistemas, en temas de desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones. Si están manejando algo de Scrum, es una muy buena certificación que les va a dar a entender mucho más el contexto del tema ágil y de cómo este tema ágil puede ser aplicado a los proyectos. Actualmente el PMI está tomando mucho en consideración el tema ágil y el próximo año para el examen de PMP ya entra el tema ágil de una manera mucho más fuerte. El 50% de las preguntas, por ejemplo, para el examen de PMP van a estar enfocados a temas ágiles. Así que esta certificación es una certificación bastante interesante. Y lo que me parece muy, muy chévere es de que esta certificación es la tercera más buscada y la tercera con más personas que tengan esta certificación. La tercera más importante. Y está teniendo un crecimiento bastante grande. La siguiente es el PMI SP o el profesional en cronogramas. Este profesional o esta persona, esto ya es una especie de especialización, ya que nos vamos a enfocar a decir, o nuestra certificación indica que conocemos muy bien el tema de cronogramas
de planificación, de tiempos, de la gestión de proyectos. Es especialmente útil para las personas que se dedican a hacer los planes, las planificaciones, las estimaciones de tiempos, costos, y sobre todo para las personas que se dedican a la parte de control. Hay muchas personas que su carrera están enfocadas al control de proyectos y a la gestión y a la dirección o a la realización de los cronogramas. Esta certificación puede ser muy útil. Si tienes un título de secundaria, necesitas 40 meses de experiencia en gestión de cronogramas y 40 horas de capacitación en cronogramas y tiempos. Si tienes un título ya de 4 años o más, necesitas 28 meses de experiencia, 30 horas de capacitación en cronogramas. Los precios son de $520 para los que son miembros y de $670 para las personas que no son miembros del PMI. Las siguientes 2 certificaciones son el PBA y el RMP. El PBA es el profesional en análisis de negocios, y esta es una certificación bastante interesante y que me llama mucho la atención, ya que un proyecto nace por una razón. Esta razón puede ser económica, puede ser de mercado o por cambios en los diferentes mercados donde se desarrollan los productos que tenemos o que desarrollamos. Si quieres conocer más sobre las razones por las cuales un proyecto aparece, pues en este enlace de acá arriba podrás encontrar un video en donde explico las razones por las cuales se crea un proyecto. De estas razones, nosotros tenemos que analizar si es que esas razones son las correctas y ver si el proyecto es viable, si el proyecto está enlazado con las estrategias de la empresa, si este proyecto realmente vale la pena ser realizado o no. Esta persona que hace todo este análisis es el PBA. Todas las empresas deberían tener un PBA. Es una certificación desafortunadamente no tan conocida en América Latina, pero yo pienso que es una certificación que nos hace entender muy bien el tema de análisis del negocio y por qué los proyectos deben generarse. Y para temas de consultoría creo que es una certificación muy útil. Está combinada con el tema del PMI, del PMP. Son muy interesantes y creo que pueden dar un gran salto a las personas que desean involucrarse en el tema de gestión de proyectos desde el inicio, desde la identificación de la viabilidad económica del proyecto. Acá necesitas un título de secundaria, y si tienes este título de secundaria, pues necesitas 60 meses de experiencia en análisis de negocios y 35 horas de educación en análisis de negocios. Aparte, si tienes un título de 4 años o más, necesitas 36 meses de experiencia en análisis de negocios y 35 horas de educación de análisis de negocios. El precio es similar al del examen PMP, es de $405 para las personas que son miembros del PMI y de $555 para las personas que no son miembros del PMI. El siguiente es el PMI RMP o el profesional en la gestión de riesgos. Esta certificación, al igual que el PBA o el SP, son especializaciones. Acá te especializas o indicas con esta certificación que eres experto en el tema de riesgos. Acá, para poder acceder a esta certificación más que acceder, para poder ser elegible para la certificación, necesitas un título de secundaria o un título universitario. Si tienes el título de secundaria, pues necesitas 36 meses de experiencia en gestión de riesgos y 40 horas de capacitación en gestión de riesgos. Si tienes un título de universitario, necesitas 24 meses de experiencia y 30 horas de capacitación en gestión de riesgos. El precio es de $520 para las personas que son miembros del PMI y $670 para las personas que no son miembros del PMI. Estas certificaciones, como les decía, son especializaciones, pero yo recomiendo mucho que no te lances de primera a una de estas certificaciones, sino conozcas primero el estándar, conozcas primero la gestión de proyectos, y eso lo haces a través de un CAPM o un PMP. El CAPM es como que la base. Si no tienes ninguna experiencia, yo te recomiendo que vayas al CAPM. Y luego del CAPM pasan 2-3 años, necesitas 3 años de experiencia para poder aplicar al PMP. Sacas un PMP y después te botas por una de estas especializaciones, ya sea que quieras analizar los casos de negocio, tema de riesgos o un tema de cronogramas. Las últimas 2 certificaciones que vamos a ver son las del profesional en gestión de programas y el profesional en gestión de portafolios.
¿qué es esto de programas? Si no eres nuevo en la gestión de proyectos y no conoces mucho, te estarás preguntando, ¿qué son esta gestión de programas? Como te decía antes, los proyectos no nacen solos, no se crean en una empresa, no existen, los proyectos no están aislados entre sí. Comúnmente nosotros creamos proyectos por cumplir un objetivo o cumplir por la estrategia de la empresa. Si deseamos cumplir con esto, nosotros no vamos a crear un solo proyecto que genere la estrategia, sino van a haber varios proyectos. Todos estos proyectos enlazados a fin de cumplir con esta estrategia o con este objetivo que tiene la empresa. Como tenemos esto o buscamos esto, lo más común es de unificar o unir todos estos proyectos que buscan algo en común, y esta unión de proyectos se los llama programa. Una empresa tiene varios proyectos enfocados a diferentes cosas, a diferentes estrategias. Cada uno de estos proyectos, o cada que están enfocados a un programa, a una estrategia, pues van a tener un programa. Si están enfocados 10 proyectos a una estrategia A y 10 proyectos a una estrategia B, pues vamos a tener 2 programas. Y la unión de todos estos programas nos crean lo que son los portafolios. De la misma forma, si quieres conocer más a detalle este tema, tengo un video que lo dejo en la parte de arriba para que lo puedas revisar. La gestión de programas es algo ya más complejo y es algo que mucho más difícil de llegar, necesitas mucha más experiencia y el PMI lo entiende. Y por eso pone las siguientes restricciones, que son, en primer lugar, 48 meses de experiencia como director de proyectos y 84 meses de experiencia en gestión de programas, si tienes un título de secundaria. Si tienes un título ya de 4 años o más, necesitas 48 meses de experiencia como director de proyectos y 48 meses de experiencia en la parte de programas. Como ves, los requisitos no son tan simples, son bastante largos, no es tan fácil llegar a esto. Y si los programas son difíciles, portafolios mucho más. Llegar a tener una certificación en gestión de portafolios toma su tiempo. Necesitas, si tienes un título secundaria, necesitas 96 meses de experiencia y 84 meses en la gestión de portafolios. Y si tienes un título universitario, necesitas 96 meses de experiencia en negocios y 48 meses de experiencia en gestión de portafolios. Estas dos certificaciones yo personalmente considero que son para las personas que tienen una experiencia muy amplia, manejan portafolios grandes de empresas multinacionales, por ejemplo una Coca-Cola, una empresa como Alstom en el tema de transporte, o que tenga muchas otras empresas alrededor del mundo, una empresa tipo Continental Tire, la de las llantas, o neumáticos tipo Festo, que tiene diferentes áreas de negocio, y tipo industria farmacéutica a nivel mundial. Todas estas empresas que son gigantes, que tienen diferentes filiales y cada filial genera sus propios programas. A ese tipo de personas que manejan este tipo de empresas están enfocados este tipo de certificaciones. Como vemos, las certificaciones hay de todo tipo. Hay para las personas que no saben nada en proyectos y que quieren iniciar una carrera. Y hay certificaciones para personas que tienen una experiencia vasta y que conocen el tema de proyectos y han manejado proyectos gigantes. Así que con esta pequeña explicación, que no ha sido tan pequeña, pues espero que te haya quedado claro cuáles son los temas de esas certificaciones y que veas cuál es la que mejor se adapta. Recuerda que puedes visitar la página web y mi curso gratuito, en el cual te explico sobre cómo puede ser un PMP o un CAPM, cuáles son los pasos que debes seguir y te doy algunos enlaces que te pueden servir. Así que todos esos recursos lo encuentras en la parte de abajo, además de algunos cursos adicionales que los he realizado y que están hechos en función de que tú puedas ocupar las herramientas de la gestión de proyectos en tus proyectos, en tu empresa. Todo esto con una sola finalidad, y es de que los proyectos sean exitosos, estén dentro del alcance del tiempo y del costo, y sobre todo podamos tener proyectos que sean útiles a la empresa o útiles si son proyectos personales, útiles a nosotros y a la sociedad. Con esto me despido. Excelente día para todos. Chao.